Buenos días a todos, bienvenidos al programa número 191 de La Pecera. Este va a ser el último programa que voy a hacer solo porque la semana que viene ya tenemos aquí a Borja y seguro que vamos a tener muchas cosas que comentar, realmente tanto hoy como la semana que viene, porque estaba hace un rato mirando Twitter y la verdad es que solo me aparecen cosas de Irán. Me ha sido bastante difícil, de hecho, hacer el programa de hoy porque es que todas las noticias estaban relacionadas con ese inminente ataque que cada vez parece más probable y que bueno, luego lo vamos a comentar. Hoy es jueves y esto quiere decir que mañana sale nuestra newsletter, Código Morsa, y vamos a hablar de algo además que yo creo que es bastante pertinente a día de hoy, que es los puntos estratégicos, los distintos puntos geoestratégicos que existen en nuestro planeta. Vamos a hablar del Estrecho de Hormuz, vamos a hablar del Estrecho de Malaca, del Canal de Suez, de Bab el-Mandeb, bueno, de un montón de sitios que tienen una relevancia enorme, tanto por su papel en la economía como sus implicaciones geoestratégicas, y yo creo que merece mucho la pena echarle un ojo. Código Morsa, ya sabéis, ya somos más de 13.000 personas y está teniendo muy buena aceptación. La verdad que me lo dice todo el mundo, que le está gustando mucho la newsletter, así que dejamos el link en la descripción y nada, suscribíos. Antes de empezar, antes de hacer el resumen, os quería decir que hoy no vamos a tener las secciones. Os había dicho ayer que íbamos a tener otra vez a Adri aquí, pero se nos ha complicado un poco todo y lo que sí que vamos a hacer es sacar este sábado una sección especial en la que vamos a hacer un tier list de banderas, ¿vale? Que además es bastante largo, contenido para cafeteros, ¿no? Como se diría. Pero bueno, si os parece, como hay bastantes cositas que comentar y tampoco tenemos hoy mucho tiempo, porque seguramente nos vaya a tocar trabajar este fin de semana, incluyendo evidentemente mañana, pues vamos a empezar con el resumen de hoy, ¿vale? En el programa de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a hablar del inminente ataque estadounidense a Irán, que si no es este fin de semana será el siguiente. Y vamos a dar también toda la lista de los dispositivos que Estados Unidos ha desplegado en Oriente Medio, aunque seguro que se nos van a quedar cosas, porque a medida que iba haciendo el programa iban llegando más aviones. Así que, bueno, coged toda esta información como, pues eso, ¿no? En su contexto. También vamos a hablar de los objetivos defensivos de la Unión Europea, que ya está pensando en el día después del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, aunque es verdad que todavía es bastante pronto, según veíamos ayer en esas reuniones en Ginebra. También os vamos a contar quién es el nuevo presidente de Perú y lo que le ha ocurrido al expresidente coreano un año después, más o menos, no recuerdo si es ya un año después de hacerse un autogolpe de Estado con esa ley marcial. Y también vamos a desvelar qué son las Hagmar. Es algo sobre lo que yo he leído muchos titulares últimamente y son unas unidades de defensa regional que siembran el terror en Cisjordania. Así que nada, ya veis que vamos bastante fuertes en el programa de hoy. Vamos a empezar ya y bueno, eso, suscribíos a la newsletter si queréis saber más cositas sobre geopolítica, ¿vale? Venga, vamos con ello. Bueno, están los hornos de las pizzerías del Pentágono ya preparando todo lo que se les puede venir este fin de semana. Si eres pizzero, seguramente cobres muy bien si estás trabajando cerca de alguna de estas pizzerías. Y es que parece que el ataque estadounidense a Irán va a ser inminente. Si no es este fin de semana, será el siguiente. Ya ha dicho, por ejemplo, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que todos los polacos que hay en Irán que vayan ya abandonando, que se vayan hoy si pueden, que salgan de allí, porque no se puede asegurar la seguridad de estas personas ahora mismo y tampoco se puede asegurar que vayan a poder salir de allí porque, bueno, los vuelos serán cancelados. Según señalan varios medios estadounidenses, la Casa Blanca ha dicho que las Fuerzas Armadas estarían listas para un ataque a Irán este mismo fin de semana. Desde luego está el Golfo Pérsico hasta arriba de navíos y de aviones estadounidenses. Israel también se ha puesto en alerta máxima y se espera con muchísima probabilidad que la operación sea conjunta. Ha habido ya un NOTAM, un aviso de seguridad, para que se despeje el cielo porque la cosa puede ponerse complicada. Ahora bien, os hemos ido diciendo cada día aquí cómo han llegado distintos aviones a cuentagotas, ¿no? Cómo han llegado los distintos operativos estadounidenses, pero ¿cuántas fuerzas hay realmente desplegadas y dónde están? Si os parece bien, vamos a hacer una especie de análisis de situación, hablando de todo lo que sabemos que ya ha llegado allí. Seguramente esto no está actualizado, porque yo iba refrescando mi timeline y me iba documentando y veía que cada vez iban llegando
más cosas, ¿no? Si hacíamos un análisis de todo el espacio aéreo iraní, pues es que todo el rato están llegando cosas a toda la región, bueno, no de Irán realmente, sino de Oriente Medio, del Golfo Pérsico y de todas esas bases que tiene Estados Unidos rodeando a Irán y que vamos a ir comentando también una por una, ¿vale? El punto más cargado ahora mismo es la base aérea de Muaffaq al-Sati, que es la base que está en el este de Jordania. Esta base, al-Salti, está bastante cerca de la frontera con Irak y desde allí operan al menos 30 F-35, ya sabéis que son cazas furtivos de última generación, unos 24 F-15, cazas de ataque de largo alcance, y también tenemos 12 aviones diseñados para apoyar a tropas en tierra, 12 A-10, ¿vale? También hay 6 Growler especializados en guerra electrónica, vamos, especializados en bloquear radares y sistemas enemigos. Luego también tenemos la base de Al-Udeid, ya sabéis, una de las, la base más grande que tiene Estados Unidos y que es el centro operacional en la región. Esta base se encuentra en Qatar y allí frente a la costa iraní está, pues como decía, este gran centro de mando donde se concentran muchos de los aviones cisterna que van a permitir que los cazas que hay allí, que se van a desplegar allí, permanezcan horas en el aire repostando en vuelo. Al-Udeid es además el destino más probable para los F-22 que ahora mismo están cruzando Europa. Creo que hay algunos ya allí. Y también, aparte de Al-Udeid, está la base del Prince Sultan en Arabia Saudí. Desde allí operan pues, distintos aviones que van a funcionar como torres de control volantes, capaces de vigilar el espacio aéreo a cientos de kilómetros y coordinar combate, además de varios F-16 y también aeronaves BACN, E-11 BACN, que actúan como nodos de comunicaciones conectando distintos aviones entre sí en pleno vuelo. También tenemos los AWACS, que son estos aviones que comentaba el otro día, estos aviones radar que salieron de Alaska y pasaron por la base de Lakenheath, la base de la RAF en Reino Unido. Más al sur del Golfo también tenemos en Emiratos Árabes Unidos la base de Al-Dhafra, donde allí, bueno, suele haber siempre cazas tácticos, suele haber F-16 y otros aviones de combate, y varios aviones pues también ya están pasando por distintos puntos de Europa, que bueno, al final todas las bases de los aliados estadounidenses en la OTAN en Europa están funcionando un poco como un punto de retaguardia. En Reino Unido, ya hemos comentado, las bases de Lakenheath, también Mildenhall y Fairford han servido para pues, alejar cazas en tránsito y los aviones radares que decía. Para que os hagáis una idea, en el aire el inventario total supera las 170 aeronaves, entre cazas, aviones de apoyo, reabastecimiento y reconocimiento. Pero es que esto no se acaba aquí porque ya sabéis que en el mar, el despliegue también es tremendo. Veía el otro día, ¿no? Un vídeo de, no sé si era de Gibraltar, pero creo que era un vídeo que había cogido alguien por aquí por cerca de España o por España, de ese USS Gerald Ford dirigiéndose hacia las aguas del Golfo Pérsico. Allí tenemos también al portaaviones Abraham Lincoln, al USS Abraham Lincoln, que está frente a Omán. Y como decía, el Gerald Ford, que está navegando con su propio grupo de escolta. Además, tenemos que sumar también al menos 6 destructores equipados para defensa antiaérea y antimisiles que están repartidos entre el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Además, también está el submarino USS Georgia, que es un submarino capaz de lanzar más de 150 misiles de crucero y estaría patrullando en el Mediterráneo o zonas próximas. La pregunta aquí es qué va a ocurrir, ¿no? ¿Dónde se va a golpear? ¿Van a ir a por las instalaciones de la Guardia Revolucionaria de una? ¿Se van a atacar más instalaciones estratégicas? Luego también otra pregunta interesante es hasta qué punto Israel va a estar dentro de esta ofensiva, que seguramente sea coordinada, pero no sabemos cuánto, ¿no? Y bueno, luego se pueden esperar distintas cosas, se puede esperar que después de todas las reuniones que ha habido, pues a mí desde luego me parece extraño que no haya habido algún tipo de acuerdo, algún tipo de pacto en cuanto a los ataques que se pueden llevar a cabo. Al final aquí, tanto a Irán como a Estados Unidos les interesa mostrar músculo, pero a todo el mundo le interesa que las bajas sean las mínimas posibles, porque al final esto es una cuestión de prensa. Si en algún momento Estados Unidos
vuelve, ¿no? Alguno de los barcos estadounidenses, alguno de los pilotos que están efectuando toda esta ofensiva cae en esta operación, pues a Donald Trump esto ya sabemos que le puede salir muy caro. En Venezuela este tipo de operación con ninguna baja realmente por parte de los Estados Unidos se podía realizar, pero no está tan claro que no vayan a derribar alguna aeronave ahora mismo en Irán en función de las fuerzas que pueda desplegar también el régimen iraní, que esa es otra de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Qué puede hacer ahora mismo Irán? ¿Cómo se va a defender? Y sobre todo, si va a cerrar el estrecho de Hormuz. Ya sabéis que es quizá una de las cuestiones que más podría atosigar, más podría asfixiar a la OTAN y bueno, y al resto del mundo, porque el estrecho de Hormuz al final ya sabéis que es un lugar donde pasa un alto porcentaje del petróleo mundial, si mal no recuerdo es el 20%. Entonces, bueno, vamos a estar a la espera de todo lo que ocurra. Tanto Borja como yo seguramente estemos mirando Twitter y mirando la prensa y bueno, informándonos de todas las formas que podemos como locos, porque ya os digo que tiene pinta de que este fin de semana puede suceder ya algo, si no es el siguiente. Y vamos a salir de Oriente Medio y nos vamos a ir ahora a Europa, porque tenemos una noticia que a mí me ha llamado particularmente la atención, y es que, bueno, se están empezando a plantearse desde Europa todo lo que puede venir después de un hipotético acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y sobre todo se está planteando desde el punto de vista de la desescalada. Y es que según un documento distribuido entre los Estados miembros de la Unión por la jefa de la diplomacia europea, por Kaja Kallas, Bruselas no solo quiere un alto el fuego, sino también un replanteamiento más amplio de la presencia militar rusa en varios países vecinos. La idea de fondo es que cualquier acuerdo duradero no se limite a congelar el conflicto, sino que también cambie el equilibrio de fuerzas en la región, es decir, una desescalada. Entre las exigencias planteadas figura la retirada de tropas rusas no solo de Ucrania, sino también de otros territorios donde Moscú mantiene presencia militar, como Bielorrusia, Georgia, Armenia y la región moldava de Transnistria. Además, el documento también menciona la retirada de armas nucleares desplegadas en suelo bielorruso. Bruselas plantearía aquí un principio de reciprocidad. Si Ucrania reduce sus fuerzas armadas en el marco de un acuerdo, pues Rusia debería hacer lo mismo. También se habla de desmilitarizar los territorios ocupados sin que Rusia obtenga reconocimiento legal sobre ellos. Y otro punto clave es la compensación económica. La Unión Europea sostendría que Rusia tiene que financiar la reconstrucción de Ucrania y asumir los costes derivados de los daños causados, incluidos los perjuicios a empresas y el impacto ambiental del conflicto. Parte de estas propuestas se debatirían en la reunión de ministros de Exteriores prevista en Bruselas el 23 de febrero. Bueno, más que una lista de condiciones, este documento pues marca una posición de partida de la Unión Europea en caso de que se abran en algún momento algún tipo de negociaciones, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el señor Vladimir Putin está con un vasito de whisky riéndose, bueno, un vasito de vodka igual, riéndose en su casa de todo esto, ¿no? Porque yo creo que, bueno, si uno se pone en el lugar del Kremlin, el documento que circula pues difícilmente se va a ver como ningún tipo de base para negociar. Desde la perspectiva de Putin, la retirada de tropas, exigir esta retirada no solo de Ucrania, sino también del resto de países como Georgia, etcétera, bueno, pues supone tocar lo que Rusia considera su zona de influencia histórica. Vamos, que para el poder político ruso esto suena un poco a chiste, porque además ya sabéis que Rusia no es como China. La forma en la que tiene Rusia de maximizar su área de influencia, de influir en, sobre todo en los países que son vecinos, realmente es un poco a la fuerza, ¿no? Entonces esa presencia militar para Rusia significa muchísimo, sobre todo ahora que además ha ido pues perdiendo influencia en el Cáucaso, perdiendo influencia en Oriente Medio, y desde luego lo que diga Europa, creo que a Vladimir Putin, como se dice aquí en España, se la refanfinfla. Y bueno, vamos a irnos ahora a Perú, vamos a volar bastante lejos porque ayer comentábamos, ¿no?, que se ha retirado a José Gerí del gobierno. Me parece que era, lo estuvimos comentando ayer, no sé si ha habido ya como 8 presidentes distintos en una década, y tras la destitución de José Gerí, pues el Congreso ha elegido como presidente interino al veterano congresista José María Balcázar, del partido Perú Libre. Es la misma formación con la que Pedro Castillo llegó al poder hace 5 años, y bueno, decir que Balcázar tiene 83 años y una larga trayectoria como juez y político. Este hombre se impuso por 64 votos frente a 46 a la derechista María Carmen Alba, que parecía la favorita. El resultado,
fue inesperado. De hecho, varios partidos de derecha cambiaron su voto a última hora de cara a las presidenciales del 12 de abril. Y bueno, la elección no ha calmado precisamente las aguas, porque Balcázar, además de tener 83 años, que parece que nadie repara en este tipo de cosas con los líderes, ¿no? Pues arrastra polémicas desde su etapa como juez, incluyendo una sanción por prevaricación y también es recordado por posiciones un poquito controvertidas, como su oposición a prohibir el matrimonio homosexual o su iniciativa contra el lenguaje inclusivo. Además, en los días previos llegó a insinuar la posibilidad de indultar a Castillo, condenado por su intento fallido de golpe de Estado en 2022. En su primer mensaje como presidente encargado, prometió una transición electoral pacífica y sin dudas mantener la política económica actual y reforzar la seguridad ciudadana, mientras en el Congreso pues los partidos de derecha se acusan entre sí de, oye, ¿cómo ha pasado esto, no? Hemos facilitado este gobierno y al final pues ha quedado en manos de una figura de la izquierda. Acabo de comentar lo del matrimonio homosexual de Balcázar, perdón, nada que ver, ¿vale? Es verdad que lo había leído esta mañana y no me acordaba bien. Lo que planteaba Balcázar, la polémica realmente viene porque estuvo a favor en el pasado del matrimonio infantil, a favor de que las personas se pudiesen casar a partir de los 14 años. De hecho, Balcázar, lo estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Afirmaba que las relaciones ayudaban al futuro psicológico de la mujer siempre que no haya violencia, defendiendo, como digo, la posibilidad de casarse a partir de los 14 años. Bueno, esta era la polémica, perdonad que se me ha colado. Pero bueno, me he dado cuenta al menos, ¿vale? Bueno, pues no es para menos, ¿no? Este tipo de polémica también, claro, o sea, ¿qué se puede esperar de una persona que tiene ya esta edad? Ha vivido un tiempo absolutamente distinto y sus condiciones culturales, o sea, no estoy aquí defendiendo yo nada de esto, por supuesto, pero que también pues hay cosas que me extrañarían menos si esta persona pues fuese... Me extrañarían más si esta persona pues fuese más joven, ¿no? Dicho esto, vamos a irnos ahora a Cisjordania, porque allí siempre tenemos cosas de las que hablar, normalmente negativas, porque los colonos siguen haciendo de las suyas. Y es que quería hablaros de una palabra que he estado leyendo mucho en los titulares últimamente, pero yo no tenía muy claro qué era. Entonces me he puesto un poquito a investigar y vamos a hablar de las Hagmar, ¿vale? En la Cisjordania ocupada, la actualidad gira en torno a estas llamadas Hagmar, que son unas unidades de defensa regional impulsadas por el ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza. Lo nuevo no es que existan, porque su estructura ya se había creado hace décadas como un refuerzo en situaciones de emergencia. Lo nuevo es su despliegue desde entonces, desde que ocurrieron los atentados de Hamás, especialmente en asentamientos de colonos. Miles de civiles israelíes han recibido armas y autoridad militar para actuar en sus propias comunidades y aunque el número se ha ido reduciendo con el tiempo, todavía hay muchos que operan sobre el terreno. La ONU sostiene que el aumento de la violencia de colonos ha ido provocando un desplazamiento forzoso de 29 comunidades palestinas distintas y según informes recientes de Naciones Unidas y ONGs, la creación y expansión de las Hagmar habría facilitado ataques contra palestinos y consolidado un clima de impunidad. Bueno, todo esto, pues cosas que han pasado, ¿no? El asesinato de un anciano en 2025, el atropello intencionado de otro civil y también, según denuncias recogidas por la ONU y estas ONGs que comento, también se les atribuyen episodios recurrentes de hostigamiento a agricultores, destrucción de olivares, robos de ganado y ataques a viviendas en aldeas palestinas. El gobierno israelí reconoce que ha habido incidentes y asegura que se investigan, pero mantiene que no representan a la mayoría. Esto es un poco raro porque al mismo tiempo el Ejecutivo ha flexibilizado la concesión de estas licencias de armas y según datos oficiales, difundidos de hecho por el Ministerio de Seguridad, se han distribuido decenas de armas a civiles israelíes, como decía, desde el inicio de la guerra. Y esta colaboración estrecha entre colonos y fuerzas de seguridad en Cisjordania pues existía de antes, pero al final, como digo, todo esto se ha ido recrudeciendo mucho en un territorio ocupado que, como ya sabéis, se habla mucho de Gaza, es normal, es pertinente que se hable de Gaza después de todo lo ocurrido allí, después del genocidio que hemos visto en estos 2 últimos años. Pero poco se habla muchas veces de Cisjordania, poco se comenta en la prensa y realmente allí están violándose constantemente los derechos de las personas que
que viven allí y además se están cometiendo crímenes de guerra directamente porque se está desplazando población de un país a otro y esto es que es algo que está absolutamente penado por el derecho internacional que, como decimos aquí, tristemente, pues cada vez importa menos. Y bueno, vamos a irnos ya con la última noticia del día. Es una noticia que va a ser un poco una pildorita porque tampoco es muy larga, pero es algo que merece la pena contar porque además hablamos mucho aquí de ese... Bueno, pues de esa activación de la ley marcial por parte del expresidente de Corea y parece que la justicia de Corea del Sur finalmente ha condenado al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua por insurrección tras haber declarado esta ley marcial. La decisión supone pues un golpe judicial bastante duro contra un antiguo jefe de Estado en la historia reciente del país. Y además hay que tener en cuenta todo lo que significó esto, ¿no? Porque esta ley marcial significaba que, bueno, igual que significa aquí y en cualquier lugar del mundo, que el poder civil queda desplazado y que el control pasa en gran medida a las Fuerzas Armadas. Esto es una medida extrema que normalmente solo se adopta en situaciones de guerra o crisis nacional muy grave, no si están sospechando que eres un corrupto y quieres, digamos, ir en contra de todas estas personas, ¿no? El tribunal consideró que aquella decisión no estaba justificada, obviamente, y que además atentaba contra el orden democrático. En Corea del Sur, pues es un país que además ha vivido dictaduras militares en el pasado y que cualquier paso que recuerde a esta concentración extraordinaria de poder pues genera mucha sensibilidad social. Por eso el fallo tiene una carga muy fuerte. Al final parece que se ha hecho justicia y bueno, yo me acuerdo de comentar esto aquí con Borja y es que no nos lo creíamos, o sea, nos parecía un disparo en el pie absurdo que estaba dando este señor, un paso en falso terrible, ¿no? Yo creo que se acobardó y le salió el tiro por la culata, ¿no? Expresión que no sé si se utiliza en Latinoamérica, pero aquí en España se utiliza mucho. Bueno, espero que se os haya hecho todo lo amena posible esta semanita sin Borja. Lo hacemos lo mejor posible y me gustaría traer más especiencias porque la verdad que hay mucha gente que me ha dicho que le ha gustado, pero hoy no va a ser ese día. Hoy no será ese día. El sábado, como digo, vamos a tener un especial en la pecera, un tier list sobre todas las banderas del mundo. Todas las banderas comentadas aquí con Adri Flash. Esto ya os digo que es un contenido muy para verse tranquilito. Y yo creo que nos ha quedado divertido, pero vamos, sabemos que hay que ser duro para vérselo. Antes de despedir la sección de noticias y ir con el anzuelo, me gustaría recordar que mañana sacamos la newsletter Código Morsa, ¿vale? Mañana vamos a hablar sobre los puntos estratégicos más importantes, puntos geoestratégicos como el Estrecho de Hormuz, que además es bastante necesario ahora mismo conocer todo lo que puede pasar por ahí. Vamos a hablar del Estrecho de Malaca, de Bab el-Mandeb, del Canal de Panamá, vamos a hablar del Canal de Suez, vamos a mezclar un poquito de historia, vamos a mezclar también un poquito de economía y de hecho habrá alguna cosita también científica relacionada con la biología, porque, ojo, porque todos estos puntos estratégicos también bueno, pues beben un poquito, ¿no? de curiosidades biológicas. Y dicho esto, si nos estás viendo en Memorias de Pez y quieres seguir viendo el programa, que van a ser unas preguntitas que voy a responder en el anzuelo, pues te vas a la pecera de Memorias y allí, aparte de suscribirte, pues sigues viendo el programa, ¿vale? Así que nada, venga, nos vemos en el anzuelo.